nuestras cenas con las estrellas, siempre al público le damos una conferencia que puede ser una conferencia de astronomía o de algún otro tema. Por ejemplo, ahora la conferencia de hoy es de la química, porque estamos en el Año Internacional de la Química. Y entonces, las que son de astronomía, que son las que yo hago, suelo hacerlas con referencia o bien al cuerpo celeste que se observará en la noche, o bien a un fenómeno que haya ocurrido en ese momento y que sea interesante para que el público lo conozca. Son charlas y conferencias que son para un nivel de todos los públicos. No estamos hablando para especialistas, no estamos hablando para académicos, pero nos vienen muchos especialistas y académicos y quedan felices, porque al contrario de lo que se piensa, al académico y al especialista, por ejemplo, al astrónomo, le encanta que le muestren por este telescopio. El objetivo de las charlas es la gente, que entiendan, que comprendan lo que se está diciendo, que acercar la ciencia a las personas. Y aquí todo es una sorpresa. El propio observatorio, siempre se lo digo a la gente, es un ilustre desconocido de Barcelona. Muy poca gente sabe lo que realmente se hace aquí, lo que se ha hecho, los logros que se han obtenido, los proyectos de futuro. Y cuando la gente viene y les cuenta a uno estas cosas tan sencillas, pues se quedan sorprendidísimos y dicen, pues 50 años en Barcelona y no conocía el Observatorio Fabra. La cena misma, el menú con sus platos, con los nombres de las estrellas, con los nombres relativos al cielo, esto le encanta a la gente y sorprende también. Y luego, lógicamente, la observación del cielo con un telescopio centenario e histórico. Y entonces esto es un acercamiento al cielo que la gente sale de aquí alucinando realmente.